Radiestesia y el uso del péndulo con Gustavo Quiñones. Bienvenidos a esta nueva emisión de Luminaria Televisión. Les doy la bienvenida a todos. Muchas gracias por estar ahí. Primero que nada, quería hacerles acordar que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Instagram como @Luminaria Televisión y en nuestro canal de YouTube. Y también pueden compartir nuestros conocimientos, nuestros contenidos, para que estos conocimientos lleguen a muchas más personas alrededor del mundo. Hoy tenemos el uso del péndulo y la radiestesia de la mano de Gustavo, y en un ratito les cuento un poco quién es él. Mientras tanto, quiero recordarles que pueden hacernos preguntas a través de nuestro box de preguntas, que es el simbolito con el símbolo de interrogación, o a través del box de comentar, que nosotros vamos a ir leyéndolas y contestándolas a medida que va pasando el vivo. Bueno, a ver si tenemos por aquí a Gustavo. Ahora les cuento un poco quién es, antes que se una. Gustavo es arquitecto de formación y publicista de profesión, pero también es terapeuta complementario. Realiza terapias con péndulo, Theta Healing, Reiki, Rebirthing, Breathwork, limpiezas energéticas, entre otras. Ahí creo que ya lo tenemos. A ver, a ver. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Muy Bienvenido bien, a la gracias. Aquí agradecido de estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, para comenzar e introducirnos un poco en el tema, te pregunto, ¿qué es la radiestesia? Ok, la radiestesia es, te diría yo, la capacidad que tenemos los seres humanos de percibir energías. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer a través de ya sea las barras de radiestesia, que son esas barras en forma de L, puede ser por medio de un péndulo, puede ser por medio de un biotensor, que es, imagínate una vara que tiene como que fuera un eh, resorte, y entonces nosotros lo vamos a agarrar y la barra va a estar vibrando de cierta forma. Entonces es parecido a un péndulo, pero es una barra de cobre. Y también podría ser por medio de lo que se llama la horquilla o horqueta de madera, que con eso pues lo han venido utilizando muchas generaciones de los seres humanos para localizar agua, localizar también algún tipo de mineral. Entonces, a eso le llamaríamos la radiestesia, la capacidad que tenemos de percibir energías. Perfecto. Y contame un poco, ¿cómo es esto de las terapias con el péndulo? ¿Cómo es el uso del péndulo? Primero te quiero preguntar bien qué es el péndulo, porque todos tenemos una imagen, pero bueno, que expliques un poco de qué se Ok, trata. le llamaríamos el péndulo, puede ser un objeto pesado que va a estar colgando de alguna correa o una cadena. O sea, puede ser una medalla, podemos agarrar un anillo, podemos agarrar un arete y lo colgamos de un hilo, y eso ya te puede ser un péndulo. Eh, Hay de diferentes materiales, diferentes formas. Eh, para efectos de la plática de hoy, pues cualquier, ahí sí que cualquier objeto pesado con una correa te podría servir de péndulo. Entonces, nosotros, como seres humanos, vamos a hacer la antena, y el péndulo o las varillas va a ser aquel instrumento visual con el cual vas a percibir si una respuesta va a ser positiva o negativa, un sí o un no. Entonces, en el caso de las varillas, vas a ver que las varillas se abren o se cierran. En el caso de un péndulo, se va a programar de cómo crees que sea el movimiento para un sí o para un no. Entonces, así sería el que es el péndulo. Ahora, cuando hablamos de las terapias alternativas, hay muchas terapias alternativas que utilizan la radiestesia, que podría ser las varas o podría ser el péndulo. Digamos, hay
reikistas que cuando hacen el escaneo para ver si cómo está la energía de la persona, hay veces que en lugar de utilizar sus manos, también hay unos que utilizan el péndulo. Entonces con eso pueden ir chakra por chakra viendo si hay algún bloqueo. Hay también personas que hacen diagnóstico con flores de Bach y pueden utilizar un péndulo para determinar cuál de las flores de Bach le puede servir a una persona. Hay también personas que yo conozco que hacen pares biomagnéticos, que al momento de hacer un diagnóstico a distancia y no tener a la persona donde le puedes tomar los pies para hacer el testeo, como regularmente se hace, entonces lo que utilizan es el péndulo para ir determinando qué par es el que necesita la persona. Así que la ventaja que tenés con la radiestesia es que se pueden hacer diagnósticos a distancia o lo que se conoce como la teleradiestesia, que es a distancia. Uh-huh. ¿Existe algún material que sea más eficiente a la hora de tener tu propio péndulo? He entendido, ponerle que hay muchos que son como de metal, otros que son piedras. Sí, ok. Cuando estamos hablando el péndulo, del material que tiene el péndulo, cuando estamos hablando de algún tipo de piedra, si vas a estar utilizando tu péndulo que va a ser de algún tipo de piedra, lo que vas a tener que estar haciendo es limpiándolo más frecuentemente. ¿Por qué razón? Porque la piedra va a absorber tanto la energía del lugar donde lo tenés, como al momento de, digamos, si le vas a hacer un balanceo o alineación de chakras a una persona y le estás quitando algún tipo de energía, por lo regular el péndulo va a absorber esa energía. Entonces, hay que limpiarlo después de terminar la sesión con esta persona y pasar a la siguiente. Cuando estás hablando de un péndulo que es de madera o de metal, ese va a tener la capacidad de percibir la energía, pero no se le va a quedar pegada. Entonces hay que limpiarlos con menor frecuencia que los que son de algún tipo de piedra. Uh-huh. Ok. Y te quería consultar, quiero saber cómo funciona esto de esa terapia a distancia, digamos. ¿Funciona igual que el Reiki? ¿Cómo, explica un poco las diferencias, los pros y los contras que puede llegar a tener una presencial a diferencia de una distancia? Ok, digamos, cuando tenés a una persona, digamos que está hospitalizada, una persona que está eh, enferma de gravedad y que no te da la capacidad de que te conectes por medio de los medios digitales ahora o que lo tengas presencialmente, entonces, ¿cuál sería el procedimiento? Primero sería tener el consentimiento de la persona o de algún familiar cercano y vas a necesitar el nombre completo de la persona con su fecha de nacimiento. ¿Y por qué necesitas todo eso? Porque imaginémonos que tenés Juan Rodríguez, pero ¿cuántos Juan Rodríguez pueden haber? Entonces, ya cuando ponemos Juan Alberto Rodríguez Medrano y ya pones su número de la fecha de cumpleaños, entonces es como que ya el nombre te está sirviendo como testigo, de decir, es esta persona que se llama así y que nació en esta fecha. A esta es a la que quiero leer su energía en este momento. Entonces, al colocar el nombre de la persona, ya puedes empezar a hacer las preguntas. Cuando se hacen las preguntas, tienes que ser lo más específico posible, porque recordemos que el péndulo te va a responder con un sí o con un no. Entonces, eh, la forma en que se haga la pregunta es vital. También se pueden utilizar lo que son plantillas. Digamos, hablé de lo que eran las flores de Bach. Digamos, hay muchas de estas. Entonces, puedes poner el nombre de la persona y preguntar, digamos, ok, ¿cuál de estas es la que esta persona necesita? Y entonces te puede decir, ok, la, las gotitas que necesita es la que se llama the rescue, el rescate.
Ok, entonces ya venís y le puedes decir, ok, a esta persona hay que darle estas gotitas para que empiece a tener cierta ayuda o asistencia por medio de las flores para que empiece a sacar ciertas emociones. Recordemos que cuando estamos hablando de terapias alternativas, somos alguien que va a estar asistiendo a la persona, pero no somos médicos. Entonces, lo que se busca es utilizar métodos alternos y en muchos de estos métodos va a ser como el, digamos, el de las flores, que vas a estar ayudando a que ciertas emociones que están atrapadas en el cuerpo vayan saliendo. Y la vibración que tiene en ese momento las gotas que ha captado de la flor es la que va a asistir a la persona. Entonces, como lo podemos estar haciendo a distancia, teniendo el nombre de la persona y la gráfica, entonces es muy fácil el poder hacer esas sesiones si no tienes acceso a la persona. ¿Cualquier persona puede utilizar el péndulo? ¿Hay algún tipo obviamente supongo que sí, algún entrenamiento, pero digo, ¿todos podemos llegar a utilizarlo de manera correcta? Sí, y fíjate que, digamos, a diferencia de, ¿cómo te dijera? Si una persona quiere llegar a despertar su intuición, digamos, hay personas que son clarividentes y nunca pidieron eso. Hay otros que lo han ido desarrollando, eh, pero lleva un cierto trabajo si lo quieres desarrollar. Mientras que con el péndulo es como esa ventana a poder despertar tu intuición y con un aparato, por llamarlo de una forma, que visualmente vas a ver que se está moviendo sin que estés moviendo la mano así. Entonces, muchas personas cuando utilizan por primera vez unas varillas o toman el péndulo y empiezan a ver que el péndulo se empieza a mover, hay personas que se asustan, hay otras personas que se asombran porque empiezan a ver de que, pues que sí lo pueden hacer. Entonces, ¿qué vas a requerir? Eh, Cuando vas a tomar el péndulo es primero tener bastante hidratación en tu cuerpo, porque lo que estamos captando son energías y esa energía viaja a través de tu cuerpo por medio de impulsos eléctricos. Entonces, si estamos deshidratados, el péndulo no se va a mover mucho. Lo otro es estar relajado, porque si yo tomo muy duro el, el cordón o la cadena que tengo el péndulo, entonces en el momento en que aprieto aquí, todo mi brazo también se está tensando. Entonces no se va a mover libremente. Entonces es tomarlo con suavidad y empiezas a preguntar. Y cuando vas a empezar a usarlo, vas a preguntar. En este momento estoy en capacidad de utilizar mi péndulo. En este momento es para mi beneficio el usar el péndulo. Si alguna de esas respuestas te va diciendo no, ahorita no te conviene usarlo porque estás molesto, estás enojado, entonces eh, por más que preguntes, tus respuestas no van a ser certeras o van a estar contaminadas, por decir así. O sea que eso es un buen elemento para la ayuda de la toma de decisiones, básicamente. Sí. Eh, Anteriormente hablaste sobre cómo uno puede llegar a limpiar su péndulo. Ahora mi Ujú. pregunta es, uno siendo el que canaliza esa energía a través del péndulo, ¿necesita Sí. algún tipo de baño como para poder limpiarse un poco de toda esa energía que recibió? ¿Nosotros o el péndulo? Nosotros mismos, como, Ok. como Digamos, algo que uno va haciendo es cuando inicias la sesión conviene ir haciendo esas preguntas. Luego, si todas esas fueran correctas, vas a pedir, si vas a hacer preguntas acerca de tu persona o de algún familiar cercano que está
diciéndote, pregúntame esto. Vas a pedir que por favor te baje el ego y el péndulo se tiene que mover en contra de las varillas del reloj para que visualmente estés viendo que te están bajando el ego. ¿Ok? Luego haces todas las preguntas que tengas que hacer y luego vas a cerrar sesión. Entonces lo que vas a pedir es que en ese momento quieres cerrar sesión y que cualquier portal dimensional que se haya abierto o cualquier energía o vibración que hayas movido, manipulado, que no sea tuya, que regrese a donde corresponda y que cualquier energía que es tuya, que regrese a tu ser y que se quede en tu ser. Y se va a mover el péndulo y cuando termina de moverse es que ya cerraste esa sesión. Entonces con eso estás teniendo la certeza de que, como decís, el tener ese como baño, esa certeza de decir, bueno, todos mis pedacitos energéticos volvieron a mí y cualquier cosa que no es mía regresó a donde corresponda, ya sea otra persona, un lugar o lo que sea. Y cualquier portal que haya abierto, pues que se cierre, que no quede abierto nada ahí, ¿verdad? Entonces, Y si eso es... uno Ujú. por ignorancia o por recién estar empezando no llega a hacer esto que decís, ¿qué posibilidades hay de que si una persona utilizó mi péndulo u otro péndulo y yo voy y agarro el mismo sin haberlo lavado, sin haberlo limpiado, eh, como que se mezclen las energías por así llamarlo, no sé cómo preguntártelo. Si fuera, yo me atrevería a decirte más que todo que va a ser si los péndulos son de cuarzos o de algún tipo de piedra. Ahí sí va a haber un poquito más de que va a haber energía de la otra persona, ¿sí? Yo lo que le tiendo a decir a las personas es que esto se va a volver algo muy personal como tu cepillo de dientes, ¿sí? Porque esto se va a ir cargando con tu energía, ¿sí? Ahora, ¿qué es algo que conviene hacer cuando estás utilizando esto y querés como tener eh, el hábito de decir, bueno, lo estoy usando, sé que lo voy a llevar conmigo, es el tener un lugar donde guardarlo. Entonces, por lo regular, una bolsita lo tienes ahí, lo puedes tener en la camisa, lo puedes tener en el pantalón. Y conforme lo vas utilizando, vas a ir viendo de que lo que yo voy pensando, si yo digo, mi péndulo lo tocó Juanito, y como lo tocó Juanito, entonces no me va a servir. En ese momento, si yo tengo ese pensamiento, es como que yo al universo le estoy diciendo, este ahorita no me funciona porque lo tocó Juanito, y el universo me concede ese deseo. Si yo eh, tengo sé que lo tocó Juanito, pero no le pongo ni ninguna intención, ni le pongo ningún significado y simplemente lo agarro y tengo la certeza de que es mi péndulo y que va a funcionar, el péndulo va a funcionar sin ningún problema. Anteriormente tenía una persona que me preguntó, tengo un péndulo de jade y la punta se quebró. ¿El péndulo sirve o no sirve? Y entonces le pregunto, ¿te molesta que esté quebrado y piensas que no sirve? ¿O si no tiene ningún significado de que se quebró, pero igual funciona? Porque si piensas de que se quebró y por eso ya no sirve, pues no va a servir. Por más que quieras hacer preguntas, en tu subconsciente ya dijiste esto no sirve. Pero si no te molesta el verlo, pues va a funcionar bien. Genial, genial. Bueno, aprovecho a la gente que se está uniendo. Ya saben que pueden hacernos preguntas a través del box de preguntas o a través de los comentarios, que nosotros vamos a tratar de contestarle todo lo que podamos. Y para seguir, antes nombraste diferentes plantillas, como por ejemplo no solamente un sí o un no, sino como diferentes. Eh,
Contame un poco para qué se puede llegar a utilizar. Tenía entendido que se podía también con el tema de los arcángeles. Te voy a dejar a vos que sos el que más sabe, digamos, pero bueno, para un poquito. Ok, digamos um, que le quiero hacer una alineación y balanceo de chakras a una persona. Si tengo si tengo mi plan de los 7 chakras, puedo poner mi plantilla y preguntar, ¿tiene alguno de estos chakras bloqueado la persona? Y el péndulo se va a mover directamente al que está bloqueado. Si no tengo la plantilla, tengo que ir chakra por chakra preguntando, ¿el chakra base está bloqueado? Y así uno por uno. Entonces me va a demorar más tiempo el ir nombrando cada uno y recibir el sí y el no. Mientras que si tengo la plantilla, es más rápido el llegar y obtener esas respuestas. Luego mencionabas también la tabla de arcángeles. Yo puedo tener, digamos, una tabla donde tengo los 7 arcángeles y puedo preguntar, ok, ¿qué arcángel me puede asistir con este problema o esta situación que estoy viviendo ahorita? Y el péndulo te va a ir diciendo, oh, ve con Gabriel. Pero si no, voy a tener que ir nombrando uno por uno a ver a quién le puedo pedir asistencia. Entonces, las plantillas o las gráficas lo que nos va a hacer es que sea más rápido el poder obtener respuestas y tener múltiples opciones. Perfecto, perfecto. Acá tenemos una pregunta que ya nombraste un poco sobre esto, pero para quienes no lo vieron, Yasmín nos pregunta, ¿cómo hago para intencionar por primera vez una piedra como péndulo? Ok. Lo primero que vamos a tener que hacer, ya sea con una piedra o sea con un péndulo, es, digamos, aquí tengo este péndulo y puedo tener también este otro péndulo. Entonces, ¿qué diferencias tenemos con estos? Ok, en este tengo cadenita, en este tengo una cuerda. Este es acero inoxidable, este es cobre. Lo primero que voy a hacer, ya sea una piedra o esto, es, vas a preguntar, ¿eres tú mi péndulo? Y vas a ver si el péndulo de alguna forma se mueve. Sí, entonces lo primero que vas a ir haciendo es como preguntando. Cuando estamos hablando de utilizar piedras, hay muchas personas que dicen que la piedra te escoge. No, no es que nosotros escojamos a una piedra, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo aquí tengo esta piedrecita, esta es de Arizona, y hay un lugar que se llama Sedona, y todas las piedras son rojas. Entonces, si yo quisiera hacer un péndulo con este, pues podría de alguna forma buscar cómo lo logro colgar de algo. Y lo que me tocaría hacer es, una vez ya lo tengo, preguntar si va a servir como péndulo y luego voy a mover mi mano así, voy a decir, esto es un sí, esto es un sí, esto es un sí. Luego le voy a decir, esto es un no, esto es un no. Y vas moviendo tu mano vigorosamente para decirle cómo quieres que sea el movimiento del sí y del no. Y luego le puedes decir, dame un sí. Y entonces ya el péndulo se va a mover de la forma que le dijiste el sí. Luego le vas a decir, dame un no. Y el péndulo se está moviendo de la forma en que le dijiste. Esa sería la forma en cómo lo empezarías a utilizar. Ujú. Ok, genial. Acá Roberta nos pregunta, ¿es cierto que se puede buscar agua con el péndulo? Anteriormente nombraste un poco sobre las varillas, pero bueno, Sí, te lo vuelvo. sí se puede buscar. Y aquí el, el péndulo como tal, recordemos, es solo un instrumento, pero quien va a encontrar el agua va a ser la persona que está utilizando. Entonces,
Hay personas que me dicen, mira, puedo buscar oro con esto. Sí, puedes buscar oro, pero vas a necesitar practicar. No es que al, vas a salir ahorita y vas a ir con el péndulo y, ok, llévame donde hay oro. Lo más probable es que no pase. Pero el que ya tiene la práctica y ya está sintonizado a sentir la vibración del oro, así le cambies el péndulo o le cambies de varías, él va a poder encontrarlo, porque él es el que está captando y lo otro es solo el visual para decir dónde está. Entonces, sí se puede buscar agua, puedes buscar objetos perdidos, puedes buscar personas perdidas, pero necesitas ir practicando. Ujú. Totalmente. Bueno, Gustavo, te quiero agradecer. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta emisión. Gracias, un placer tenerte y aclararnos todas nuestras dudas. Y te invito a unas palabras finales como para cerrar y para que lo vean quienes están ahora en vivo o quienes nos vayan a ver después en diferido. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación y recuérdense que la radiestesia va a ser una herramienta que tenemos disponible que tiene bajo costo, es bastante visual y la vamos a poder aplicar a casi cualquier área de nuestra vida. Y ahí sí que la imaginación va a ser el límite de las aplicaciones que le podemos dar. Y es solo de ser como niños y ponerse a jugar y ver qué puedo hacer. Nosotros hemos tenido estudiantes que lo han utilizado para vender carros. Eh, Vimos el que podían hacer sus propias tablas y me dice, fíjate que ahora lo uso para ver qué carro vendo, si vendo el rojo, si vendo el azul. Y entonces ahí vas viendo de que, bueno, a él le funciona eso, a otra persona quizá le va a funcionar algo, pero es que tengamos herramientas para poder crecer como seres humanos. Así que esa sería mi invitación, que busques qué resuena, si el péndulo resuena contigo, con tu energía, adelante. Perfecto. Muchísimas gracias nuevamente. Es un placer tenerte acá con nosotros. Y muchísimas gracias a todos los que se prendieron a esta charla, a esta entrevista. Ya saben que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Luminaria Televisión y nuestro canal de YouTube y compartir nuestros contenidos. Nuevamente, gracias Gustavo, gracias a todos y nos estamos viendo la próxima emisión de Luminaria Televisión. Gracias, Bruno. Hasta luego.